capítulo 16, vamos a dar lectura del verso número 1 en adelante. Ya los primeros versículos fueron motivo de estudio, vamos a continuar con la ilación también en la lectura. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Vamos a orar y poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, porque a usted le ha placido en este día, mi Dios, darnos por medio de la enseñanza bíblica, Padre amado, la oportunidad de aprender tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, necesitamos de ti, necesitamos escucharte para poner en práctica, Señor, tu voluntad. Permite que el estudio del Génesis en esta clase, como en las demás clases de la escuela bíblica dominical, sean de gran bendición para cada uno de los niños. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén. Génesis capítulo 16, entremos en materia en el versículo número 4, ¿sí?, donde nos dice la Escritura: y él se llegó a Agar, es decir, Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, la cual, dice la Escritura, concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio ¿a quién? A su señora. Ahora, recuerde que la propuesta que le hace, ¿sí?, Sarai a Abraham era una propuesta indecente, una propuesta falta de fe. Esta propuesta tiró abajo, ¿sí?, la aceptación de la misma, tiró abajo el compromiso que Dios había establecido, o el pacto que Dios había establecido con Abraham. Recuerde que cuando Abraham se le apareció, ¿sí?, el Señor se le apareció a Abraham, el Señor estableció un pacto diciéndole: tráeme, ¿sí?, 3 animalitos, tráeme un carnero, tráeme un becerro, tráeme también un palomino, tráeme también, sí, venga por favor, leámoslo para salir de duda. Versículo número 9 del capítulo 15. Tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un palomino. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Se hizo un sacrificio. Y Dios, por medio del sacrificio, estableció un pacto con Abraham. La Biblia menciona que, y de acuerdo también a las costumbres que de aquel entonces, por una ley establecida, conocida como la ley de Hammurabi, se establecía un pacto comercial donde aquella persona que habría de comprometerse, ¿sí?, con la persona en negocios, ¿sí?, tomaba en sí un animalito, lo partía, y ese hombre que quería comprometerse en ese negocio con esa otra persona se paseaba en medio de aquel animalito, haciendo referencia a que si él no cumplía con su palabra, que le acontezca lo que le aconteció a ese animal. De ahí que dice en el versículo número, y venga por favor conmigo, del capítulo 15, versículo, sí, número
17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, dice ahí, y una antorcha de fuego que se pasaba por entre los animales divididos. Esa era una costumbre de aquel entonces en los tiempos de Abraham, pero que Dios la tomó, sí, para establecer un pacto y cumplir con la promesa de darle una descendencia, ya que Abraham le había reclamado a Dios, le había reclamado altivamente por qué no se le había dado todavía un descendiente. Bueno, en el capítulo 16 vemos la propuesta del verso del 1 al 4, una propuesta indecente, como les dije, sí, haciendo referencia a que Agar se vio, Abraham y Sarai se vieron desesperados, la edad avanzaba. ¿Cuántos años tenía ya Abraham a estas alturas? La Biblia dice en el versículo número 3 que ya habían pasado 10 años luego de que él salió de Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos Abraham tenía 75 años. Es decir, que ahora ya tenía 85, sí, porque a la edad de 86 años ya nace el hijo de la sierva de la esclava, de acuerdo al versículo número 16 del capítulo 16. Dice ahí, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, era evidente, la Biblia menciona que 10 años habían pasado y que Dios todavía no había podido cumplir su promesa según Sarai lo había establecido. Versículo número 1 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Verso número 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Es decir, él es el culpable de esta situación. Ahora, verso número 4, ¿qué sucedió? Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando había concebido, ahora Agar miraba con desprecio a Sarai. Obviamente que el haber llevado el fruto, sí, por así decirlo, sí, el hijo del patrón de todo, diría, de todo ese vasto territorio en el cual ya Abraham moraba, pero como extranjero, de alguna manera, sí, hizo levantar el ego, sí, hizo levantar en Agar, en la esclava, sí, una pretensión un poco más elevada, sí, de la que ella había, sí, estado gozando hasta aquel entonces. Ella era una esclava, y de esclava prácticamente pasó a ser, por así decirlo, sí, ahora pasó a ser la mujer del patriarca, y ahora ella llevaba en su seno un hijo. Esto de alguna manera enorgulleció en exceso a Agar y hizo automáticamente que tuviera un mal precedente para con su señora. Versículo número 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ahora, aquí se podría utilizar el viejo adagio que dice, palo porque boga, palo porque no boga. Sí, la mujer de Abraham estaba estéril, sí, ahora su esclava había concebido, sí, ahora iba a tener un hijo, pero al ver el precedente del maltrato de la esclava sobre la señora, ahora ella se sintió, sí, pisoteada. Pero ¿quién había ocasionado todo esto? Ella misma era la causante. Ella misma era la que había de alguna manera promovido. Pero ¿quién tomó la decisión? Abraham. Sí, ella hizo una propuesta, le cuento. Y la Biblia menciona que Abraham accedió a esa propuesta. Mire lo que dice el versículo número, sí, capítulo 16, versículo número 2, en la parte final. Dice ahí, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sí, a veces cuando la mujer quiere algo, hasta el marido quiere algo, sí, está que lo taladra o que lo trabaja todo el santo día, o toda la semana, o todo el mes, dependiendo de qué es lo que quiera, ¿verdad? Cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Dice, ya te voy a comprar, no moleste, otro día, no. Pero tanta es la insistencia que termina accediendo, ¿verdad? Algo muy similar pasó aquí. Versículo número 5, dice el Señor,
Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Ahora, ¿qué dice ella o qué termina diciendo ella? Juzgue, o sea, juez de esta causa, ¿quién? Jehová, entre tú y yo. Es decir, sea Dios el que determine cuál de los dos es culpable. O yo porque te hice la propuesta, o tú porque me aceptaste la propuesta. No. ¿Qué encrucijada? Diríamos ahí, ¿quién fue responsable de todo esto? Obviamente los dos, pero ¿quién terminó accediendo? Bueno, fue Abraham. Una cosa es que a usted le propongan algo, otra cosa es que usted haga eso que le propongan. ¿Cuántas veces usted le dice: oye, pégate un trago de cerveza? O sea, usted le pueden proponer que se lo tome, pero quien termina cogiendo el vaso y alzándolo sigue siendo uno, ¿verdad? No puede echarle la culpa a la larga. Si ya llega borracho a su casa: es que mi amigo, mi compadre, mi vecino me dio. Usted es el que termina accediendo prácticamente, sí, a la tentación. Así es el enemigo. El enemigo nos tienta, nos provoca, no puede obligarnos a pecar. Pero cuando usted accede, ya no es responsabilidad del diablo. El diablo simplemente hizo la provocación, nada más. Usted es el que determina si en hacer o no hacer la acción en sí como tal. Versículo, y para corroborar tan solamente, venga rapidito al capítulo mismo, Génesis, capítulo número 4, verso número 7. Ahí está la regla que Dios, sí, puso delante de Caín a la hora de la decisión de hacer o lo bueno o lo malo. Génesis 4, verso número 7. ¿Lo tienen? Dice el Señor: si bien hicieres, es decir, si haces lo correcto, ¿qué te dice el Señor? No serás enaltecido. Es decir, si haces lo bueno, ¿no serás acaso recompensado por hacer el bien? Y si no hicieres bien, es decir, y si no haces lo malo, y si hicieres lo malo, perdón, ¿qué dice ahí? El pecado está a la puerta. Es decir, eso es lo que vas a recibir por causa de tu mala decisión. Y lo termina diciendo: con todo esto, a ti será su deseo o su voluntad. Es decir, a ti te queda sujeto el hacerlo o el no hacerlo, el completarlo o el desecharlo. Esto el Señor lo establece con Caín, y es una regla que obviamente hasta la presente fecha se rige. Amén. Vueltos a Génesis capítulo 16, veamos qué termina haciendo Abraham. Versículo número 6. Luego de que la mujer le dice: bueno, juzgue Dios, ¿quién es el responsable aquí de esto? Abraham, sí, se lava las manos. Mira lo que dice: y respondió Abraham a Sarai, diciéndole: he aquí, tu sierva está en tu mano. ¿Qué es lo que hace él? Tú me la diste, tú te encargas del problema. Sí. Ahora, si usted se da cuenta, en este evento, Dios no aparece por ningún lado. Sí. Todos son prácticamente decisiones humanas. Y eso es lo lamentable. Cuando uno busca, mi amado hermano, sí, uno busca, por así decirlo, solamente nuestra propia estrategia a la hora de confrontar problemas, uno tendrá o estará propenso siempre a equivocarse. Qué importante es poner aún los pequeños detalles en las manos de Dios para no errar. De hecho, la palabra pecado significa en el hebreo errar al blanco, como cuando un flechero tiene, ¿verdad?, de pronto un objetivo y apunta, sí, estirando su arco, ¿verdad?, tensando ahí la cuerda del arco y lanza la flecha. Cuando no le pega al objetivo, ha errado. Algo similar Dios sí compara el pecado.
pecado, cuando uno no acierta a pecado. Pero cuando uno se deja guiar por la mano de Dios, siempre pegará en el blanco y no fallará. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 6, Abraham le responde: es tu sierva, sí, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y eso número 6 dice: ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Sarai con Agar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Le pagó a Agar con la misma moneda, pero obviamente ella tenía mucha más presión y jerarquía sobre su empleada. Me imagino, si dice la Escritura ahí, versículo número 6 en la parte final, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Recuerde cómo menospreció a Agar, a Sarai, simplemente mirándola con desprecio. O sea, como que la miraba así de refilón, como cuando a veces entre los muchachos, ¿sabes cómo se miran a veces de lado, incitándose, sí, a pelear? O como a veces no se tuercen entre las mujeres, no, la mira así y se va, ¿verdad? Ahora hasta los hombres tuercen también, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, eso es lo que hacía Agar, pero Sarai tenía potestad. Sarai era la patrona, ¿sí? Ella de alguna manera tenía autoridad sobre la vida de esa esclava. Ahora, la Escritura menciona que Sarai la comenzó a ¿qué? A afligir. Yo me imagino que si de pronto Agar lavaba una tina de ropa, le puso a lavar 5. Si de pronto solamente hacía el desayuno, la puso a hacer desayuno, almuerzo y merienda. ¿Sí? Si tenía que de pronto ir a tejer simplemente un rollo de telar, le puso 10 rollos y me lo termina. O sea, hay muchas formas de ¿qué? De afligir a alguien, de infligir presión sobre alguien. ¿Sí? Es obvio que Sarai comenzó a pagarle con la misma moneda, pero mucho más todavía. Ahora, ¿qué hizo esta mujer luego de sentirse bajo toda esta presión y esta tensión? ¿Qué es lo que termina haciendo Agar? Verso número 6 nos dice: y ella huyó de su presencia. Es decir, que ella no soportó la presión que se ejercía, ¿verdad? ¿Por parte de quién? De Abraham. Sí, ¿a dónde fue ella a quejarse? Al Ministerio de Relaciones de Trabajo. Decir, uy, me están maltratando, no me paga 13º, 14º, 15º. No había, no imperaba en ese sentido tales instituciones, no existía. Ahora, la Escritura sí menciona cómo debe de ser nuestra conducta cuando de pronto, siendo nosotros empleados, porque ella era una empleada, una esclava, una sierva, cómo debe de ser, sí, frente a los patrones que son fregados o que son difíciles. Muchos empleados hasta se van de puñete con el empleador. No aguantan, sí, o no saben cómo lidiar frente, sí, a dueños, a monarcas, sí, presidentes de instituciones en las cuales ellos están sujetos. Ahora, ¿cómo dice la Escritura con respecto a este tipo de actitudes? Venga por favor conmigo al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 18. Y voy a tomar esta base porque va a pasar algo referente con esta base bíblica. ¿Lo tiene? Listo. Dice
criados, y ahí depende cómo la situación de, ¿verdad? Puede decir empleados, siervos, esclavos, sí, solamente usted puede cambiar el término. Criados, verso 18 estamos, no, 1 Pedro 2:18. Criados, estad, ¿qué dice? Sujetos. ¿Eso qué significa? Que se debe de estar bajo el mando, sí, bajo la potestad. ¿De quiénes? Criados, estad sujetos, dice aquí, con todo respeto a vuestros amos o dueños. Amén. ¿Y qué más nos dice la Escritura? No solamente a quienes, a los que te tratan bien, dice ahí, a los buenos, a los afables. A él sí le vengo temprano porque es chévere el supervisor que me tocó. ¿No? A él sí lo obedezco, a él sí, él me dice una cosa pero yo hago mucho más. ¿Por qué? Porque me cae chévere, ¿no? O me trata bien. Ahora, dice la Escritura, versículo 18, no solamente con los buenos y afables, sino también con quienes, sino también, dice aquí, a los difíciles, ¿de qué? Y Dios lo sabe, difíciles de soportar, a los fregados, a los duros, a los negreros, a los que tú ya estás marcando para salir y dices, venga a fregar, no se me vaya, y uno, ay, otra vez, y regresas. ¿A cuántos los han sacado de la puerta? Lo han regresado, ¿verdad? Ahí como que uno quiere perder el control, ahí como que uno dice, no, ya pues, ¿hasta qué hora? Pero la Escritura nos da una regla de cómo corresponder, obviamente, frente a estas situaciones. Es necesario entender esto, esta base bíblica, porque eso mismo que Dios nos está hablando aquí en 1 Pedro 2:18 es la misma palabra que va a recibir luego Agar también, para que ella retorne nuevamente a la casa de su patrona. Sí. Antes de avanzar a Génesis, veamos otro texto bíblico. Vayamos por favor a la carta de Tito. Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2. Verso 9 y 10. Tito capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el Señor? Y aquí dice exhorta, es decir, enseña o anima o alienta, también se puede interpretar. Exhorta a quienes, a los siervos. ¿Amén? Ahí puede cambiar el término, esclavos, sí, empleados, como usted lo quiera interpretar. Exhorta, dice aquí, a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Qué más nos dice ahí? Que agraden en todo, que no sean respondones. Ya veo, pico a pico a veces, ¿no? ¿Verdad? Que no sean respondones. Mire, ¿qué más? Pero se queda ahí, no, hay algo más todavía. Versículo número 10. No defraudando, es decir, no mermando, no quitando, no robando. Ya está bien, me quedo, pero ahora le hago esto. ¿Verdad? Le voy a soldar, pero bien suavecito, que cuando arranque el carro, pase, le va a caer todito. ¿verdad? ¿En qué sentido al revés? El amo. Pero que quede en el amo, pero no en nosotros. ¿Sí? Que queden ellos, sí, pero en aquellos que están bajo autoridad o sujetos bajo un señorío, Dios a nosotros nos demanda, sí, en este caso un buen testimonio, porque ahí es donde quiere apuntar la Escritura, porque sí lo dice el texto bíblico. Mire, versículo número 10, no defraudando, sino que dice, mostrándose fieles o confiables, ¿verdad? En todo, y ahí lo dice. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué tengo que pagarle a este negrero que me paga mal, que trabajo más de la cuenta y nunca me reconoce una hora extra? ¿Verdad que así suele pasar? Ni al seguro me afilia. ¿Qué dice el Señor ahí? Para que en todo
la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire, Dios lo exige o lo demanda porque debemos de dar buen testimonio, porque ahí ganamos doble. No solamente que usted hace lo bueno, sino que también ellos podrán ver a Dios a través de sus acciones. Cuando usted va a otra carta, cerremos esto con broche de oro. Vayámonos a Timoteo. Mire lo que nos dice el Señor. En la primera carta de Timoteo, capítulo número 6, está antes de Tito. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 1 al número 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1 al 2. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Aquí viene la generalidad. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿sí? Es decir, los que tienen, Dios, obvio, recuerde esto también, esta regla está ahí, porque en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, la esclavitud era algo normal. Hasta en nuestros tiempos, mi querido hermano, antes, os diría yo, después de la conquista española, aquí en América, la esclavitud era algo normal también. Los indígenas sufrieron muchísimo con respecto, sí, a la esclavitud. Amén. No hace mucho aquí la gente, por lo general, se solía tener gente trabajando puertas adentro y los trataban pero como animales. Sí, los mandaban a comer al patio. Sí, en este caso, a los que los contrataban supuestamente para las cosas domésticas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo número 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o es decir, bajo el señorío de alguien, tengan a sus amos por dignos, aun cuando no sean dignos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de tener una actitud de ellos como de dignidad. Dice ahí, de dignos, sí, de todo honor. ¿Por qué causa lo dice ahí? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, porque eso sí téngalo por seguro. Todo patrón negrero o fregado, ¿sí?, o difícil de soportar, apenas el hermanito comete algo y dice, ahí está, y eres hermanito. Ahí está, y la Biblia dice, ahí está, y eres vago. ¿Verdad? Así lo rayan, pero así. De primera, ¿qué dice el Señor? Para que, sí, ¿por qué el Señor nos manda a corresponder de otra manera a esta gente? Para que, ¿qué cosa? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y verso 2, ¿y qué pasa con lo opuesto? Y los que tienen amos creyentes. Ay, ese pastor, yo trabajo para el pastor es chévere, yo llego tarde nomás. Mire lo que dice. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Verdad? ¿Qué más dice ahí? Sino, ¿qué dice el Señor? Sírvanles mejor todavía. ¿Verdad? O sea, más negrero, pero solito se negrea. Sí. Dice aquí, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Amén. Esto enseña y exhorta también. Mire, aquí hay un estándar de cómo debemos de ser con nuestras obligaciones, por así decirlo, ¿no?, de empleadores o de empleados. Mucha gente dice, ¿cómo debo conducirme? La Biblia sí lo dice, el problema es que la gente no lee la Biblia, no se empapa de la Biblia. ¿Sí? Ella tiene todas las directrices, claro, generalizadas de cómo debemos conducirnos en este mundo. Ahora, dicho esto, volvamos al caso de ¿quién? De la empleada o de la sierva o de la esclava Agar. ¿Qué terminó haciendo cuando la patrona la comenzó a afligir? Sí, yo me imagino que antes de pronto Agar se levantaba a las 5 de la mañana, ahora la levantaba a las 3 y la hacía acostar a las 12, a la 1. Bien, veamos Génesis capítulo 16. Recuerde que ella terminó huyendo de la presencia de su señora, ¿verdad? Verso número 7. ¿Qué sucedió? Génesis 16, verso 7. Y
la halló. ¿Qué dice? El ángel de Jehová. Me encanta. Dice ahí, y la halló. Es decir, que el Señor la salió a buscar. Ahí está el asunto. Agar fue práctica, recuerden, no fue a quejarse al Ministerio de Trabajo, no había. Sí, no fue de pronto a la comisaría de la mujer, no había. Sí, ella simplemente agarró su bulto, sus cosas, su teleque y se fue. Ahora, verso número 7, y la halló o la encontró el ángel de Jehová. Ahora recuerde, la escritura menciona que es del ángel de Jehová el que la encuentra, pero ella no sabía que era un ángel. ¿Sí? Para ella debió haber sido simplemente otro forastero por ahí caminando por el camino, ¿no? Valga la redundancia. Versículo número 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Es decir, que la muchacha salió sin rumbo a donde la lleve el viento. Versículo número 7 nos dice, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Estas palabras allá la debieron haber impactado. ¿De dónde me conoce este? ¿Verdad? ¿De dónde este me conoce? Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? Ajá, la cogió, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Le dice la mujer al marido. Ya me boté, dice. ¿Verdad? Y la comida, ya no se come nada hoy día. ¿De dónde vienes tú? Mire cómo la confronta. ¿De dónde vienes tú? ¿Sí? ¿Y qué le dice? ¿Y a dónde vas? Es decir, has salido de un lugar, sí, y te diriges a otro, pero a la verdad no sabes ni por qué has salido, ni tampoco sabes para dónde, sí, quieres agarrar. Estaba totalmente Agar desorientada. Sí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahora, ella huyó, obviamente no porque la venían persiguiendo, sino porque ella tomó la decisión de irse. Amén. Claro está, por causa de la aflicción. Verso número 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Amén. Y ponte, ¿qué le dice? Altiva. Vuélvela a mirar con desprecio. ¿Qué le dice? Ajá. Y ponte sumisa bajo su mano. Ahora pregunto, ¿qué afinidad tenía ella? Era una esclava. Mire, si Dios a un extraño le dice que se ponga sumiso frente a otro extraño, simplemente porque el uno es amo y el otro es esclavo, ¿cuánto más, diría yo, un hijo para con un padre? Una hija para con una madre. Donde hay una afinidad, ¿verdad?, de consanguinidad, de hermandad, ¿verdad?, que marca los lazos. Muchas veces los hijos, se ponen sumisos bajo nuestra mano. Mi hijito a lavar, ¿qué lavar? Ni que lavar, yo me voy, me tengo que peloteo. Lave los platos, ¿qué platos? Lávalos tú. Yo no he comido. A veces uno es responsable, muchas veces, ¿no?, de las actitudes o de las malas actitudes de los que están bajo recuerde que están bajo nuestro techo. Amén. Bajo nuestro techo. Usted tiene que, obviamente, infringir su señorío bajo los que están en su techo. Y ellos deben de aceptar esa sumisión. Dios también hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros no estamos, mis queridos hermanos, bajo el yugo de Dios, Dios, amado hermano, nos castiga, nos reprende. Amén. Nos trata con dureza. Si Dios hace marcar, mire, su peso sobre nosotros, ¿por qué nosotros no lo hacemos para con los nuestros? Ahí es donde decimos, es que somos más buenos que Dios. Yo a mi hijo no lo toco, dicen muchos, pero la Biblia manda a reprender a los hijos. Con las palabras, está bien con las palabras, pero cuando no entienden a las palabras, ¿qué vas a hacer? Tienes que infringir lo que la palabra te está demandando.
No te digo que lo mates con el látigo, pero sí te digo que debes de orientarlo muchas veces, y disciplinarlo muchas veces con la vara. La Biblia dice que la vara no mata. A veces es hasta necesario, porque la gente muchas veces despierta, reacciona. Ahora, otra cosa es que esté curtido de tanto palo. No es que porque se le cayó el agua, métele palo. No, se levanta tarde, métele palo. No, el látigo o la disciplina ya, digámoslo así, física se impera o se pone en práctica cuando el muchacho entra en rebelión, rebeldía. Ahí usted infringe la sanción. Si no se termina la sopa, obviamente, no, le va a pegar palo, no. Hable con él para que se la termine. Pero si alguien hace lo opuesto a lo que usted le ordena, anda a botar la basura, no quiero. A botar la basura, que no quiero, que no me da la gana. ¿Qué va a hacer? Uy, mijito, hoy no quiero botar, hoy la boto yo al papá. Pobrecita, es que la niña, hay una funda de basura, pobrecita la niña. No, hermano, lo que le está haciendo es una vaga, una ociosa. Es una futura mujer que va a tener problemas en el hogar. Porque cuando tenga que cocinar tampoco va a querer. Y ahí se va a confrontar con el marido. Muchas son pilas. Yo por eso voy a tener empleada, dice. Como que si uno sabe, o como que si uno tiene la garantía de que va a tener plata de aquí a 15, 20 años después. Es absurdo, pero esas son muchas veces las formas de ¿qué? De autojustificar sus irresponsabilidades. Y esto a vista y paciencia ¿de quiénes? De los padres. Mire lo que demanda el Señor. Ahora, si usted quiere ser más bueno que Dios, es su problema, pero eso sí, cuando le hagan salir canas verdes, no se queje, aguante. Amén. Y a mí ni me venga a contar. Verso número 9. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de, dice aquí, la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué dice ahí? Ismael. ¿Esto qué significa? Ahí tenemos en interpretación al pie de página, dice: Dios oye. Esto de alguna manera nos da un precedente de que Agar, cuando iba caminando desorientada, iba, ¿qué cosa? Iba invocando al Dios de Abraham. Iba invocando. ¿Y ahora qué hago? Me voy. ¿Para dónde me voy? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Y ahora que estoy embarazada, estoy encinta, ¿qué dirán? Que soy una mujerzuela de pronto, que no se ha cuidado y ahora está, ¿verdad?, con un vástago ahí. ¿Qué dice la Escritura? Versículo número 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, el cual llamarás por nombre Ismael. Significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ahora, es evidente que cuando Dios le recomienda que se ponga sumisa, era prácticamente la respuesta a su mal convivir con su patrona. Pero ¿por qué la afligía Sarai? Porque ella la miraba con desprecio. Las mujeres embarazadas siempre miran mal. ¿Seguro? Usted dice nomás. Ya mismo la voy a tocar para que vea si es cierto o no. Dice ahí, dígame, pregunte, hermano. Todo ser humano está sujeto por ciertos traumas psicológicos. Dentro del trabajo de ustedes. Claro. Esos traumas. La pregunta es, la palabra de Dios solo conduce a la conducta humana o puede utilizar para eso. La última parte, ¿puede? Curar
curar. Claro que sí. Es que obviamente cuando uno viene a Cristo, no solamente que el Señor se trata con la parte, como muchos dicen, solamente con la parte espiritual. No, cuando Dios entra en el hombre, entra así al todo del hombre. El Señor quiere que estemos bien en el cuerpo, en el alma y en nuestro espíritu. Eso es el todo del ser, no solamente en la parte espiritual, ¿sí? Porque de lo contrario Dios solamente sería un Dios que es un Dios limitado. ¿Sí? Y quiero complementar esto con un pasaje bíblico. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice el Señor. En la carta tercera de Juan, Nuevo Testamento, tercera de Juan, ya casi al final, ¿no? A ver, muy cerca de Apocalipsis, antes de Judas. Mira lo que nos dice el Señor. Vamos a ver esta parte. Amado, dice Juan escribiéndole a Gallo. Amado, yo deseo, ¿sí?, que tú seas, ¿qué dice? Prosperado en todas, recuerda esto, en todas las cosas. ¿Qué más le dice? Ya veamos la parte física, una en todas las cosas. Eso puede ser en los negocios, puede ser en lo económico, sí, en lo material. También en qué quiere que sea prosperado, en su salud. Y también en qué, así que dice, como prospera tu alma. Ahora, Dios ahí se muestra con esa saludación como un Dios integral, no como un Dios parcial. Cuando alguien obviamente puede tener alguna lesión, por así decirlo, psicológica, es evidente que muchos venimos hacia Cristo, unos más graves o más críticos que otros. Agar puede ser una de esas causas. Ella tenía una aflicción, ¿de qué naturaleza? Diría yo, mucho más psicológica que física. No creo que Sarai le haya estado metiendo palo y palo, no, pero sí la estaba taladrando en su psiquis, en su mente. Y esto, de alguna manera, Dios lo ve y dice, yo estoy pendiente de tu aflicción. Y yo sé que para que puedas superar esta crisis psicológica, tú tienes que ponerte sumisa. Ponte sumisa y vas a ver cómo los maltratos psicológicos van a atenuarse hasta llegar a desaparecer. Mire que los mismos problemas los sufría José con sus hermanos. La Biblia dice que los hermanos a José no le podían hablar pacíficamente. Dice, ve, ahí viene el animal, ahí viene el sapo, ahí viene el engreído, el consentido. De todo le han de haber dicho. Eso pregunto, ¿fruto o no fruto una persona en su mente? Sí, psicológica, claro que le afecta. ¿Sí? ¿Y Dios se olvida de este maltrato psicológico? Obviamente que no. Dios lo tiene muy presente, sino que Dios tiene una terapia diferente a la que el mundo establece para poder tratar este tipo de crisis. Eso sí, ¿sí? El mundo de pronto se maltrata, ándate de ahí, le dice, ¿no? Denúncialo, mételo preso. Bueno, en parte puede ser una solución, pero ¿es la cura a ese mal? Posiblemente no. Ahora, vuelto por favor, sí, al libro de Génesis, para concluir en este asunto. Sarai le dice, sí, se le dice a Sarai que su hijo o en su hijo va a levantarse una generación. Versículo número 12, y aún nos dice la Escritura cómo va a ser este hombre. Verso 12 del capítulo 16. Y él será, hablando de quién, de Ismael, hombre fiero, es
decir guerrero, sí, luchador. Dice, su mano será contra todos y la mano de todos también contra él. Ahora, si usted tiene algún tipo de seguimiento con este hombre, sí, llamado Ismael y su descendencia, toda la descendencia de Ismael es el pueblo árabe. Sí, todo el pueblo árabe son los descendientes de Ismael. Dice acá la escritura, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. ¿Cómo le dijo? Tú eres Dios, no solamente que oyes, sino también que ves. Esto es importante. Mucha gente dice, Dios puede ser que me escuche, pero no se fija en mí. Si no me mira realmente, se da por enterada, como cuando usted se entera de los problemas. Oye, fulano y sutano están, de verdad, es cierto, pero ¿usted hace algo por eso? Muy difícilmente. Dice la escritura, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, no solamente al que me oye, sino también al que se fija en mí. Por verso 14, por lo cual llamó a ese pozo, ¿cómo lo llamó? Pozo del viviente que me ve, el cual está, dice, entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Eso significa que ¿qué hizo Agar? Regresó, retornó, sí, pero con otra actitud. ¿Sí? Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Es decir, que ella dio testimonio. Amén. Qué bueno que es testificar. Porque aquí, ¿quién tenía que ponerle el nombre a ese hijo? Era Abraham. Pero ella tuvo que testificar para que él pueda respetar el nombre, sí, del cual se le había revelado. Dice el versículo número 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Pero, bien por Agar. Pero ¿qué pasaba con Abraham y Sarai? El próximo año lo estaremos revisando. Dios mediante, en el 2013 nos vamos. Sí, así que espere con ansia el próximo año para ver a la larga, porque el problema todavía se sostenía entre Abraham y Sarai. Sí.